Bien, les daré un cordial saludo. Vamos a empezar con esta clase de la asignatura de terapéutica. Entonces vamos a tocar el día de hoy la terapéutica y la variabilidad de la farmacoterapia, ¿no? El propósito, por lo tanto, de la clase va a ser que reconozcamos algunos aspectos que nos pueden brindar en la actualidad en algunos casos de ya largo tiempo, las explicaciones, ¿no? En relación a las respuestas variables que presentan los medicamentos, ¿no? Y muchas de esas explicaciones o factores, ¿no? que se asocian a esta debilidad en la respuesta a los fármacos, pues son los que debemos controlar constantemente cuando prescribimos a un paciente un fármaco, ¿sí? Pues vamos entonces a avanzar en ello. Entonces, la variabilidad en la respuesta a los fármacos podemos medirla o verla de manera indirecta, ¿no? A través de los estudios que revelan un poquito la falla de los medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un estudio del Reino Unido, ¿no? En el cual han hecho un análisis retrospectivo del uso de los fármacos antibióticos, ¿no? En la atención primaria, ¿no? Una data de más o menos 20 a 21 años de registros, ¿no? En los cuales han podido ellos catalogar, ¿no? Por ejemplo, para los fármacos empleados para las infecciones respiratorias altas, ¿no? Fíjense ustedes pueden ver los diferentes fármacos antibióticos ya conocidos para ustedes ya en esta etapa de su formación como médicos, ya son fármacos antibióticos conocidos de diferentes familias, betalactámicos, tetraciclines, macrónidos, entre otros, ¿no? El hecho es que para este estudio longitudinal, ¿no? Lo que se observa es que hay una variabilidad, podemos decirlo así, de una falla en la respuesta a estos fármacos antibióticos a partir de la falla de los mismos, que está en el rango entre el 10 y el 60%. Cuando se hace el análisis relacionado a las infecciones del trato respiratorio bajo, ¿no? Ejemplo, neumonía, por poner una patología, ¿no? Esta falla está en el rango de entre el 15 al 80%, ¿no? Cuando podemos ir haciendo lo mismo, ¿no? Buscando información relacionada con diferentes grupos farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver los antirretrovirales empleados para el HIV, ¿no? En este estudio, ¿no? Incluido a 4.738 pacientes con VIH que utilizaron antirretrovirales, ¿no? Al 15.9% de ellos, ¿no? El medicamento no les hizo el efecto adecuado. Cuando hacen estos estudios de la falla de los medicamentos, el, catalogan como falla el medicamento, ¿no? A partir de la ausencia de la respuesta, ¿no? O una respuesta adversa, ¿correcto? Entonces, ambos están implicados en esta medición. De hecho, que ambos fenómenos son negativos para el paciente, ¿no? Tanto la reacción adversa es negativa para el paciente como la falta del efecto del fármaco en el paciente también es negativo porque la enfermedad va a progresar y en otro caso puede ocasionar mala adherencia o abandono del tratamiento. Si pasamos a otros grupos farmacológicos, como por ejemplo los AINES, ¿no? Por ejemplo, digamos hacia finales del siglo pasado, al inicio del nuevo milenio, ¿no? Entraron con fuerza los fármacos AINES, COX-2 selectivos, ¿no? Y entraron con fuerza como bombos y platillos como los fármacos que se reducirían las reacciones adversas, ¿no? Que eran muy conocidas para los COX-2 no selectivos, ¿no? Llámense las reacciones adversas gastrointestinales, cardiovasculares, ¿no? El hecho es que en el camino surgieron, digamos, en mayor esplendor las reacciones adversas protrombóticas, como el uso de los COX-2, ¿no? Que fue lo primero que saltó tras una serie de usos de diferentes fármacos COX-2 selectivos, ¿no? Más o menos después de 10 años de uso, ¿no? En el mercado, que se asocian a eventos protrombóticos, ¿no? Vale decir, infartos de miocardio, desórdenes cerebrovasculares, ¿no? Este estudio, que es mucho más reciente, ¿no? 2019, ¿no? Además demuestra que sean COX-2 selectivos o COX-2 no selectivos, ¿no? Los eventos trombóticos se dan en ambos tipos de fármacos y aunque hay una reducción los eventos gastrointestinales, ¿no? De estos antiinflamatorios no esteroideos,
también se presentan en los modos selectivos, que supuestamente tendrían que estar exentos de esos efectos toda vez que eran selectivos para un tipo de cosas, ¿no? Luego pasamos a los fármacos, por ejemplo, los otros analgésicos, los opioides, ¿no? Y también los estudios, ¿no?, vienen demostrando una falla importante. Aquí a la izquierda una población mexicana, ¿no? La falla de los medicamentos está entre el 0.5 al 54.5%. En la derecha, ¿no?, un estudio en americanos del año 2013, ¿no?, en que la falla está entre el 9 al 52%. Los efectos que ustedes ven ahí son efectos adversos claramente y son conocidos de los opioides, ¿no? Un estudio más reciente todavía, ¿no? En el año 2020, ¿no?, en el cual además analizaron el uso de diferentes combinaciones de fármacos opioides o regímenes de fármacos opioides, ¿no? Fármacos opioides de acción corta, de acción prolongadas, ¿no?, a bajas dosis, a altas dosis. En cualquiera de las combinaciones exploradas, ¿no?, se observó falla en el tratamiento, ¿no? Esto estuvo en el rango de 27.8 a 62.7%, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no?, la falla de los medicamentos es algo que acompaña a los medicamentos de manera natural, ¿no? Nuestros medicamentos son creados con falla y esta variabilidad para la respuesta a los fármacos es algo que tenemos que ir conociendo, ¿no?, para poder controlarla, ¿no? Muchas de estas fallas, por supuesto, reacciones adversas, llámese, por ejemplo, o también la falta del efecto del fármaco, ¿no? Sí son plausibles de ser controladas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ahondar ahora, ¿no?, en relación a qué factores tendríamos que tomar en consideración para controlar alguna de estas reacciones, ¿no? Y bueno, cuando ya no hay un control, pues ya estamos en reacciones adversas que serían pues incontrolables, por decirlo así, ¿no? Ok, entonces, claro, esta realidad, ¿no?, esta realidad de nuestros medicamentos convencionales, ¿no?, es, digamos, una realidad propicia, ¿no?, para la continuidad de la generación de nuevas drogas, ¿no? Eso es muy conveniente, ¿no?, desde el punto de vista comercial y económico para quienes dominan esta parte de las actividades de bienestar para las personas, ¿no? Pero no es tan sencillo, es algo caro, así que vale la pena conocer lo más que se pueda, ¿no?, a los medicamentos para reducir al máximo su variabilidad, ¿no? Y bueno, de esa manera pues funcione de la mejor manera en el paciente y cuando no, tenga que simplemente evitarse su uso y cambiar a una alternativa distinta, ¿no? De eso se trata la intención de esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que lo que vemos en la realidad cuando estamos frente a los pacientes es que un mismo medicamento que administramos a todas las personas posibles, ¿no? A todas las personas posibles no le va a pasar lo mismo, ¿no? En algunos la respuesta va a ser total, en otros la respuesta va a ser parcial, en otros no va a haber respuesta, o en otros puede haber una respuesta adversa, ¿no? Y eso hace mucho recordar a la farmacometría, el agonista total, el agonista parcial, el antagonista, el agonista inverso, ¿no? Más o menos molecularmente pasa lo mismo que lo que pasa en la vida real, en la expresión de lo que sucede clínicamente, ¿no? Bueno, vamos viendo un poquito de explicaciones de la variabilidad, ¿no? Si ustedes ven esta simulación de la concentración plasmática de la ampicilina, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la línea verde, en esta gráfica que representa a una persona adulta, ¿no? A la cual se le administra ampicilina en la dosis estándar, ¿ya? Y esta persona tiene en ese momento un pH de estómago 2, ¿no? Fíjese usted en el caso 2, en la línea roja, ¿no?, el área bajo la curva roja, usted va a ver que es una persona, lo que se ha administrado la ampicilina a la dosis equivalente al adulto con pH 2, que es un adulto sano, ¿no? Pero esta persona tiene una patología, que es una insuficiencia renal, ¿no? Y fíjese usted cómo la curva de la ampicilina en el paciente con insuficiencia renal, ¿no?, prácticamente supera a la curva del paciente sano con pH 2, ¿no? Fíjese, a las 3 horas es 4 miligramos litro para el caso del paciente sano con pH 2 y en el caso de renales es 13 miligramos litro, básicamente ha triplicado la concentración plasmática,
¿no? Evidentemente la razón de la duplicación de la función plasmática en este caso es la insuficiencia renal, ¿no? O sea, la patología renal y la funcionalidad renal, ¿no? Entonces ahí tenemos un factor de variabilidad de la concentración plasmática del fármaco que evidentemente se va a reflejar en la respuesta, ¿no? Del fármaco. Y el fármaco es altamente tóxico, a más concentraciones será más tóxico, ¿no? O si supera las concentraciones terapéuticas, empezaremos a ver más efectos adversos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una simulación semejante, solo que acá, en el caso 1, al paciente está con pH 3.5, ¿no? Y fíjense usted, ¿no? Cómo la concentración del paciente con pH 3.5, ¿no? Se redujo. Fíjense en el caso anterior, ¿no? A las 3 horas era 4 miligramos litro, ahora a las 3 horas con pH 3.5 es 1.5 miligramos litro, ¿no? Básicamente se ha reducido 3 veces la concentración plasmática de la ampicilina, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? La reducción de la concentración también podríamos estar viendo el reflejo de ello en la ineficacia del fármaco, ¿no? Entonces ahí el pH del estómago, ¿no? Más elevado estaría siendo la causa de la reducción de la concentración plasmática, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con la variabilidad? Bueno, en que esto cómo lo puedes controlar en todo caso, ¿no? Bueno, pidiéndole que no consuma el fármaco con los alimentos o lo que lo consuma antes de los alimentos o después, ¿no? 2 horas antes, 2 horas después, ¿no? Y de esa manera se preserva en mejor opción el efecto del fármaco, ¿no? Entonces eso es algo que tienen que controlar. Y si la concentración plasmática está muy elevada para la ampicilina por la insuficiencia renal, hay que reducir la dosis, ¿no? Y eso es algo que previamente tienes que hacer, ¿no? Si ya sabes que es un fármaco que es afectado por la enfermedad renal, ¿no? Tienes que hacer un cálculo, pues, de la dosificación para el paciente con insuficiencia renal, ¿no? De lo contrario, si lo haces sin controlar ese aspecto de variabilidad, pues no vas a tener éxito en el tratamiento, ¿no? Y eso es lo que se explica acá, ¿no? El ajuste de dosis en la insuficiencia renal, ¿no? Y el ajuste con los alimentos, ¿no? En el caso del pH, de los cambios del pH del estómago y cuando es el caso de los fármacos que son afectados por el pH del estómago, ¿no? Entonces, para hacer el ajuste de la dosis en insuficiencia renal, ustedes pueden acudir a una serie de literaturas, ¿no? Aquí yo les estoy poniendo un screenshot de la guía de Sanford. Es un buen libro para el uso, sobre todo de antibióticos, ¿no? Y, por ejemplo, les menciona, ¿no? Miren, acá inclusive en esta guía Sanford, ¿no? Te mencionan para quién sería recomendado en relación al match con los patógenos para los cuales utiliza este antibiótico, ¿no? ¿En quién sería la mejor recomendación? ¿No? Esto está tipificado en la mejor recomendación, la primera alternativa, la primera línea de tratamiento versus la no recomendación. Entonces, fíjense usted todo lo que está sombreado en rojo es la no recomendación, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos viendo el panel de las penicilinas, ¿no? Fíjense que casi todo está en rojo en esta primera parte, en esta segunda parte mucho más, ¿no? Entonces, esto también refleja un poquito la guerra de que están ganando los antibióticos frente a los medicamentos. Entonces, fíjese que nosotros damos antibióticos en concentraciones inadecuadas, en dosis inadecuadas, la guerra la van a seguir ganando los patógenos, ¿no? Entonces, también por eso es importante hacer estos ajustes, ajustar esta variabilidad, ¿ya? En este caso es posible ajustarlo, porque usted simplemente tiene que hacer su cálculo de dosificación acorde al, al fármaco empleado y acorde a la funcionalidad renal, ¿no? Aquí, por ejemplo, está las fórmulas que además en la actualidad las tienes en aplicativos para que ingreses el valor de creatinina y en base a eso ya tengas la funcionalidad renal del paciente, ¿no? Y en base a eso tú simplemente debes acudir a esta literatura, por ejemplo, y elegir la dosis según la funcionalidad renal. Entonces aquí, por ejemplo, ves la funcionalidad renal en Prudence entre 50 y 90, ¿no? La ampicilina, por ejemplo, en este caso, debería estar en dosis de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas, ¿no? Es muy parecido a la función renal normal para este caso, pero fíjese cuando ya está en una función renal entre 10 y 50, ¿no? Fíjese que ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces fíjese aquí, es 1 o 2 gramos, pero cada 8 a 12 horas, ahí está la reducción de la dosificación, ¿se da cuenta? Y cuando es menos de 10, ¿no? Es prácticamente 1 a 2 gramos cada 12 horas, entonces ahí evidentemente se está dando menos 12, ¿no? Y de esta manera evitas las altas concentraciones que no van a ser buenas porque van a
generar eventos adversos. Muy bien. Yendo a otras posibilidades de variabilidad, ¿no? Fíjense ustedes, acá tenemos otra simulación, ¿no? Aquí tenemos el caso de un paciente adulto, ¿no? Sano, al cual se le administra propanolol, entonces estándar, ¿no? Y fíjense, a las 3 horas tiene 50 miligramos litros de propanolol en sangre, ¿no? En el caso 2 es un adulto mayor, ¿ya? Es un adulto mayor, sin patologías registradas importantes, ¿no? Y a las 3 horas tiene 70 miligramos litros de propanolol, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? El exceso de propanolol en el adulto mayor es porque es adulto mayor, ¿no? Entonces, significa que la edad también es un factor que va a influir para ciertos fármacos y para sus concentraciones plasmáticas. Entonces, obviamente la edad no la puedo manejar, ¿no? La edad es la edad, ¿no? Te puedes hacer cirugía, poner votos, lo que quieras, pero tu edad es tu edad cronológica, ¿no? Y tus órganos y sistemas internos van a irse pasando por el proceso de la senescencia como cualquier otro, ¿no? Por lo tanto, eso hay que aceptarlo. Por fuera te puedes hacer todos los arreglos, pero por dentro tu corazón envejece, tu hígado envejece, tu riñón envejece, y eso no puede parar, hasta el momento por lo menos, ¿ya? Bueno, entonces hay que también tomar en cuenta que la edad tenemos que ajustar el fármaco acorde a la edad también. Entonces, creo que es mucho más claro cuando ves las dosificaciones de los niños versus las de los adultos, ¿no? Entonces, del adulto al adulto mayor todavía, digamos que hay una brecha todavía a llenar más en ese aspecto, pero ya para varios fármacos se hacen ajustes acorde a la edad del paciente, a la etapa del adulto mayor, ¿no? Fíjense acá cuando hacemos la simulación del adulto promedio con propanolol versus el adulto promedio con enfermedad renal, prácticamente las dos curvas están sobrelapadas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la patología renal no influye en nada, en este caso, en la concentración plasmática del paciente. Pero cuando ponemos en contraste a un paciente con enfermedad hepática, fíjese usted, ¿no? A las 3 horas vemos una concentración plasmática de 125 miligramos litros de propanolol, ¿no? Versus, ¿no? El adulto sano, que a las 3 horas tiene 50 miligramos litros de propanolol. O sea, básicamente se triplicó la concentración plasmática de propanolol a causa de la enfermedad renal, de la enfermedad hepática, en este caso la cirrosis, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que por lo tanto el hígado está teniendo una acción sobre la concentración plasmática de propanolol. Eso nosotros ya, ustedes a estas alturas ya saben que eso es por el metabolismo del fármaco, el efecto del primer paso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tomar en cuenta la patología hepática con la relación con el metabolismo de los fármacos, no solamente por el metabolismo, porque también el hígado va a producir proteínas, transportes de fármacos, pero todo eso va a influir en la respuesta al fármaco. Si no lo tomamos en cuenta, podríamos quizás elegir dar un fármaco a una persona con ese problema y en vez de producirle un bien, le produciríamos un mal, ¿no? Y si es necesario dárselo, seguramente tendría que ser con ciertos ajustes de dosificación, ¿no? O buscar una alternativa que bypasse, ¿no? Ese efecto del primer paso. Y es que la tuviera, ¿no? Y eso es lo que se explica acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que podemos ir viendo, ¿no? Es que la variabilidad, ¿no? La respuesta a los fármacos, ¿no? Se va a ir viendo, pues, que es algo presente, en principio, ¿no? Que puede ser a causa de patologías, puede ser a causa de la etapa de vida, el adulto mayor, acabamos de ver, pero hay otras razones de variabilidad, las interacciones farmacológicas, la etapa de la gestación, ¿no? La altitud, por ejemplo, ¿no? Que puede ser importante para nuestra realidad peruana, ¿no? O la manufactura del medicamento, ¿no? O, digamos, de más frecuente a menos frecuente, ¿no? Por lo menos hasta el momento sería eso, ¿no? Sería la variabilidad por los polimorfismos genéticos, ¿no? Y vamos a ver también esto en un momento. Entonces, mire, acá, por ejemplo, ¿no? Podemos ver en la gestante, ¿no? Podemos ver aquí los cambios que se dan durante la gestación, ¿no? Fíjense los cambios normales, ¿no? Que se dan en la etapa de la gestante, ¿no? Esos cambios normales, ¿no? Van a influir, pues, en los fármacos, toda vez que el fármaco actúa con la persona en los dos procesos denominados farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Entonces, fíjense cómo en la gestante hay una disminución de la motilidad gastrointestinal, aumento del flujo ventilatorio, ¿no? Aumento de la circulación sanguínea en la piel, ¿no?
Y esos tres cambios, ¿no? Se van a asociar a alteraciones en la absorción, ¿no? De los fármacos que se emplean, ¿no? Y eso puede influir en la respuesta o en la habilidad del fármaco, ¿no? Por ejemplo, va a aumentar también el volumen plasmático, va a aumentar el agua corporal total en la gestante, van a disminuir las proteínas plasmáticas, ¿no? Y va a aumentar la grasa, ¿no? La mujer se vuelve más depósito de grasa que antes, ¿no? Entonces todo eso también puede alterar, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la distribución del fármaco, ¿no? Y en el términos del metabolismo, en el primer paso, ¿no? La actividad, en especial de las enzimas hepáticas, ¿no? En algunos casos, algunas enzimas durante la gestación van a incrementar su actividad, su expresión, y en otros casos van a disminuir. Entonces, por lo tanto, tampoco va a ser lo mismo, ¿no? Utilizar un fármaco y la respuesta del fármaco gestante, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que tener en cuenta y en este pantallazo de esta revista, que está el link ahí para disposición, ¿no? Discute bastante cuáles serían, digamos, los factores de variabilidad de respuesta a los fármacos en la gestante y cuál es la conducta a seguir para controlar justamente esa variabilidad, bueno, controlar la variabilidad, considerarla más que, bueno, considerarla y con ello controlarla, pues, ¿no? De tal manera que evitamos, ¿no? Que el fármaco se vaya hacia un aspecto negativo, ¿no? Y promovemos a que sus efectos beneficiosos, benevolentes se den en la mayor medida, ¿no? Entonces, eso con respecto a la gestación, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la altitud, ¿no? Bueno, ustedes también, desde el curso de física del primer año, el doctor Mauro les habla bastante del proceso de altitud, ¿no? Y los fenómenos que esto acarrea en relación al contacto de la altitud y la disminución del oxígeno en la medida en que subimos a más altura geográfica, ¿no? Y eso es un ambiente que en la medida en que subimos en altitud es un ambiente más hipóxico, ¿no? Y por lo tanto eso influye en la persona, en su fisiología, ¿no? Y de eso ya se conoce algo desde el punto de vista fisiológico y patológico también, ¿no? Pero menos en relación a la habilidad de respuesta a los fármacos, ¿no? Eso podría darse desde el punto de vista de la habilidad de respuesta a los fármacos. La respuesta es que sí, ¿no? Pero antes solamente, puntualmente, es decirle que nosotros tenemos un gran porcentaje cerca de 10 millones de habitantes que viven, nacen, mueren y residen en latitud, ¿no? Por lo tanto, es un tercio del Perú, ¿no? Y que ustedes cuando vayan a la salud, ¿no? Digamos, podemos decir que más del 50-52% de las plazas de salud se encuentran en regiones de altitud, ¿ya? Por tanto, también es un punto importante para ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dicen los estudios, por ejemplo, en este caso preclínicos, de la expresión de las enzimas del metabolismo, ¿no? Lo que nos dicen los estudios, ¿no? Es que corrobora lo que mencionaba, por ejemplo, en relación a la gestante, ¿no? Que en la gestante en algunos casos aumentaban las enzimas del metabolismo y en otros casos disminuían, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dicen los estudios en relación a estas enzimas y los estudios en los cuales han simulado, ¿no? Situaciones de hipoxia aguda o hipoxia crónica en los roedores, ¿no? Que, por ejemplo, disminuyen la expresión de las enzimas CYP1A2, aumentan la expresión de las enzimas 2D6 y disminuyen la expresión de las enzimas en NAC2, ¿no? Entonces, estas son enzimas, evidentemente, que nosotros ya conocemos, ¿no? Que influyen sobre una amplia gama de fármacos de uso convencional, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve cómo disminuye la expresión de la enzima 2E1 y de la enzima 3A1, ¿no? Y ahí están los ejemplos de los fármacos con los cuales interactúan cada uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Es un estudio de farmacocinética clínica, pero también hecho en roedores también, ¿ya? Pero lo interesante acá es que se ve que tras la exposición de propanolol, por ejemplo, en ratas en un ambiente nivel del mar, ¿no? Versus ratas expuestas en un ambiente a gran altitud, ¿no? Se observa, miren ustedes, la concentración plasmática, ¿no? O sea, ahí ponemos un puntero, ¿no? La concentración plasmática en la altitud, ¿no? Del propanolol es básicamente triplica la concentración plasmática del nivel del mar del propanolol.
quiere decir que aumenta la concentración plasmática de propanolol, ¿no? Entonces, esto se hizo en ratas, pero simulando ambientes de hipoxia, ¿no? Pero ya de por sí, ¿no? Nos está dando a entender de que, por lo tanto, la altitud, ¿no? Y la hipoxia sería una situación que también podría influir en la variabilidad de la respuesta a los fármacos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos ver, ¿no? Este paper salió posterior a los estudios en ratas, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes acá, eso es la comparación, ¿no? En sujetos varones voluntarios sanos, ¿no? En las pobladores de Han, ¿no? Esto es en el Tíbet, ¿no? Digamos, a nivel del mar y altitud, ¿no? Y también en el mismo Tíbet, ¿no? Entonces aquí lo que se observa en relación a la exposición a lidocaína, ¿no? Es que va a haber en altitud un aumento en la concentración plasmática de la lidocaína, una disminución, ¿no? De la excreción de la lidocaína, un aumento del tiempo de residencia del fármaco en el cuerpo, ¿no? Y un aumento del tiempo de vida media de la lidocaína, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso, ¿no? Por ejemplo, lidocaína como usos sistémicos está pues esto como antiarrítmico, por ejemplo, ¿no? Y tendría que entonces verse una posibilidad de ajuste, ¿no? En la actitud, pero eso tiene que darse pasos de validación todavía, pero estos estudios ya eh, mostrando, ¿no? Esta variabilidad, ¿ya? Entonces, este paper que sale, este es el último paper, no hay un paper posterior, ¿no? En el que pone en contexto justamente, ¿no? Estos aspectos de la hipoxia y la altitud, ¿no? Cómo influye en varias partes relacionadas a la farmacocinética de la farmacodinamia, ¿no? Por ejemplo, la altitud y la hipoxia, ¿no? Aumentan la probabilidad a nivel digamos, de las asas gastrointestinales y disminuyen el pH en este mismo nivel, ¿no? En el corazón aumentan la frecuencia cardíaca y el flujo cardíaco, en los pulmones aumentan el flujo ventilatorio, producen acabación respiratoria, en el cerebro aumentan la probabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? En el hígado puede aumentar o disminuir la expresión de ciertas enzimas del metabolismo, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros efectos que lo ponen en el contexto de que esto podría influir en la farmacocinética, en la farmacodinámica y por lo tanto en la variabilidad en los fármacos, tanto en los efectos terapéuticos como en los efectos tóxicos, ¿no? Y para ello hizo una revisión, ¿no? En la cual buscó, una revisión sistemática, en la cual buscó todos los estudios, ¿no? Que se hayan realizado con medicamentos, ¿no? Y que se hayan hecho en altitud, ¿no? Para hacer una revisión sistemática, ¿no? El detalle es que la mayoría, el 99.9% de los ensayos clínicos son hechos a nivel del mar. Por lo tanto, esto de la actitud, la habilidad de respuesta al fármaco es algo que también lo ponemos en contexto nosotros por el interés particular, ¿no? Fíjense, estos son los únicos estudios existentes, miren de los años en los que se han hecho, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, ¿no? Con estos fármacos, ¿no? Meperidina, cetocalamida, litio, furosemida, prednisolona, sulfametoxazol, ¿no? Con ellos hacen un metaanálisis en el cual demuestran, ¿no? Cómo para ciertos parámetros farmacocinéticos clínicos, ¿no? Se observa incremento para en algunos casos y en otros casos disminución. Cada uno de estos parámetros farmacocinéticos clínicos significa algo, por supuesto, en la variabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el clearance, ¿no? Que es el CLF, ¿no? Estaría, pues, disminuido, ¿no? Como ustedes ven acá, estaría disminuido, ¿no? El tiempo de residencia del medicamento estaría incrementado, ¿no? Y el tiempo de eliminación, ¿no? Estaría, pues, aumentado, ¿no? Muy bien, entonces con eso estaríamos un poquito redondeando, ¿no? El aspecto de variabilidad y latitud, que en este caso, como en el caso de la gestante, la información es más limitada, ¿no? Pero es una variabilidad presente, ¿no? Y que se debe tomar en cuenta cuando se utilizan los medicamentos, ¿no? Y en particular en esos dos casos, ahí inclusive yo les diría que además hay una oportunidad de investigación y de generación de conocimiento en esas dos áreas abismal, ¿no? En casi todo en el Perú, ¿no? Pero en esas dos áreas sería, pues, exponencial todavía, ¿no? Bueno,
Lo siguiente sería lo relacionado a la manufactura de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, hace poco ha estado bastante de moda, ¿no? Esto del medicamento genérico, del medicamento de marca, ¿no? Y aquí en el Perú, pues, no se puede asegurar que el medicamento genérico es intercambiable con el medicamento de marca o el innovador, ¿no? Es decir, el medicamento de 100 soles, ¿no? Es igual al medicamento de 50 céntimos, ¿no? Son intercambiables, ¿no? Eso no podemos decir que existe en el Perú, ¿no? Por más que hayan salido a tratar de limpiar ello, ¿no? Eso no existe en el Perú y para que eso suceda se tiene que hacer los estudios de equivalencia, de disponibilidad, ¿no? Que en países, digamos, donde son más eh, serios, ¿no? Se les exige a las farmacéuticas que para introducir sus productos al país, ¿no? Tienen que primero pasar por esas exigencias y luego ya pueden vender lo que quieran, ¿no? Pero entonces, aquí en el Perú, a pesar de que hay una ley que ya lo debe exigir, no se da, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces uno puede consumir un medicamento y si no hay esa intercambiabilidad, entonces estamos frente a una potencial variabilidad a causa de la manufactura. Porque, ¿qué significa la intercambiabilidad? ¿No? Que el medicamento hecho de la manera A, de la patente, ¿no? Versus el de la manera B, ¿no? Están hechos de tal manera que nos van a asegurar, ¿no? Eh, Entre comillas, nos van a asegurar que el efecto del fármaco de ambas presentaciones, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Bueno, para decirles la verdad, tampoco es que el estudio de biodisponibilidad asegura eso, pero es lo que en el momento se acepta, ¿no? Y científicamente tiene una metodología para poder demostrar, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría a ser los estudios de equivalencia, ¿no? Para demostrar si el genérico es intercambiable con el medicamento de patente, ¿no? Para ello se hacen ensayos, por supuesto, los diseños cruzados son los principales a emplear, ¿no? Y a las finales, ¿no? Tú vas a tener un brazo con un grupo de pacientes que van a recibir el fármaco innovador o el de la patente, ¿no? El de marca, por decirlo así, ¿no? Y vas a tener en otro brazo de pacientes, ¿no? Los que van a recibir el fármaco copia, ¿no? Eh, y de pronto, pues, los vas a tener en condiciones controladas a los pacientes en ambos brazos y vas a colectar su sangre de manera seriada, ¿no? Luego vas a medir la concentración plasmática para ambos casos, ¿no? Y luego vas a llevar esto a estas gráficas XY y vas a hacer los cálculos de los diferentes parámetros farmacocinéticos, ¿no? El Tmax, la curva, la vida y media, ¿no? Si tuvieses que estas curvas estuviesen plenamente sobrelapadas, ¿no? Entonces sería lo mejor de lo mejor, no sería el ideal, ¿no? Porque significaría que ambos fármacos se comportan farmacocinéticamente hablando a partir de estos parámetros farmacocinéticos de la misma manera, ¿no? Entonces es como si estuviese dando lo mismo, ¿no? Es como si el medicamento de 100 soles versus el de 50 soles se expresan de la misma manera en estos parámetros, ¿no? Pero eso no se da de esta forma, ¿no? Y entonces ese rango de diferencia, ¿no? Que se da entre el fármaco innovador versus el fármaco copia, ¿no? Tiene que estar dentro de rangos formalmente y legalmente establecidos, ¿no? A partir de los estudios que se han realizado ya con antelación, ¿no? Y entonces para eso, ¿no? Se utiliza el área bajo la curva de Cmax, ¿no? Se hacen los cálculos correspondientes para al final darnos un rango, ¿no? Entre 80 al 120%, ¿no? O 80 al 125% logarítmicamente, ¿no? Si el fármaco copia está dentro de ese margen, entonces el fármaco será bioequivalente o biodisponible. Si no está dentro de ese margen, entonces será no bioequivalente y bueno, como indica la normativa, en cualquier parte del mundo donde se respetan esas normativas, el fármaco no podrá ser comercializado en el país y por lo tanto pues, tendrá que irse a otra parte. Viene a Perú entonces, ¿no? Ya casi se lo permite. ¿Ya? Bueno, entonces, de esto hay estudios, ¿no? Evidentemente la mayoría de los estudios que existen y que están publicados, ¿no? En torno a la disponibilidad son estudios en los que evidentemente sí se ha demostrado la disponibilidad, ¿no? Porque va a ser difícil que una farmacéutica quiera que publiquen los resultados de su estudio en el cual su formulación no fue bioequivalente, ¿no? Pero
Pero bueno, eso yo no lo veo mal, yo creo que debería ser un open data todo eso, ¿no? Pero ni de los países donde se hace esto con más constancia, ¿no? Está abierta esa data, ¿no? Y las farmacéuticas no lo van a abrir, ¿no? Pues no les conviene decir que sus productos que manufacturaron no fueron equivalentes, ¿no? Entonces, en este estudio se ve, ¿no? Entonces, para el tramadol y para esta formulación de prueba de tramadol, ¿no? Nueva formulación de tramadol, por decirlo así, ¿no? Que estaría dentro de los rangos 0.80 a 1.25, por tanto es un producto bioequivalente, ¿no? Entonces, este producto, por ejemplo, esto fue un estudio en Brasil y se encontró que este producto Tramalí, ¿no? Entró a Brasil para venta, ¿no? Aquí para el caso de metformina, por ejemplo, ustedes ven que el glucofaje es el clásico producto innovador, ¿no? Y aquí el fármaco prueba, el fármaco copia fue el Dialón, ¿no? Que también estuvo dentro de rangos de intercambiabilidad y por lo tanto también entró al mercado. En este caso fue un estudio hecho en Uruguay, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, dos formulaciones de ibuprofeno, ¿no? El Doloraz, que sería el fármaco eh, innovador, el fármaco copia, ¿no? Y el Bufren, que sería el de referencia, ¿no? Entonces, igualmente acá, este es un estudio de Colombia, ¿no? En el cual se demuestra también la bioequivalencia, ¿no? Es decir, que son intercambiables, ¿no? Aquí en Perú solo hay dos estudios en vivo, ¿no? Uno hecho en conejos, ¿no? Que está publicado en la revista La Facultad, ¿no? Que sería el del sulfametoxazol, ¿no? En el cual se demostró, ¿no? De dos lotes, ¿no? Que había bioequivalencia, ¿no? Se hizo como en humanos, solo que fue en este caso conejos, ¿no? Y el otro es un estudio de ibuprofeno, ¿no? Que sí se hizo en humanos, que lo hizo el INS, ¿no? Pero con una metodología con bastante sesgo, por lo tanto es una buena experiencia más. Y la razón, y fíjense que eso refleja el por qué mismo el INS, en coordinación con el IGMI, tendrían que ser las instituciones de MINSA que velasen porque se cumpla la norma de la biodisponibilidad en el Perú, ¿no? Pero si ni ellos han podido hacer algo decente, por decirlo así, entonces está bien difícil que ellos promuevan esto, ¿no? O de repente la industria farmacéutica promueve más que esto no suceda, ¿no? Es lo más conveniente para seguir vendiendo. Bueno, pero eso calza también en la variabilidad en la respuesta fármaca, ¿ya? Bueno, entonces hemos visto patologías, hemos visto la variabilidad por la edad, hemos visto la variabilidad por la gestación, hemos visto la variabilidad por la altitud, estamos viendo la variabilidad por la manufactura de los medicamentos, ¿no? Y también otro factor de variabilidad son las interacciones, ¿no? Entonces las interacciones, ¿no? También son una razón de variabilidad en la respuesta a los fármacos, ¿no? Y entonces aquí es tomar en cuenta, ¿no? El fármaco A con el fármaco B, ¿no? El paciente te va a preguntar, ¿no? Doctor, ¿puedo tomar estos dos medicamentos juntos? Y de fondo y de fondo te está preguntando si te va a haber alguna variabilidad en la respuesta del fármaco, ¿no? Claro, el paciente no piensa así, ¿no? Pero sí piensa que le puede pasar algo malo, ¿no? Y obviamente usted sí piensa más panorámicamente las cosas y no tubularmente, ¿no? Entonces aquí es ver si el fármaco A tiene alguna relación de interacción con el fármaco B, ¿no? O con el fármaco C, o inclusive con una planta medicinal, o con un alimento, sucedería algo, ¿no? Yo aquí, ¿no? Esto es mucho más amplio todavía, acá podríamos tener miles de horas hablando de esto, ¿no? Pero lo que sí les invoco es que estudien bastante esto, pero que a la vez aprendan a utilizar recursos que ya existen en línea para justamente reconocer y tener una orientación en relación a las interacciones, ¿no? Por ejemplo, aquí les presento un screenshot, ¿no? De, de este pantallazo, en este caso de la página web del drugs.com, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Fíjense la combinación de fenobarbital con levonorgestrel, ¿no? Fenobarbital es un antiepiléptico, un hipnótico, ¿no? Sedante, ¿no? Y el levonorgestrel, pues, un compuesto, ¿no? Clásico, ¿no? De los anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá, ¿no?
si usted no se acuerda, ¿no? El por qué no debería darse juntos estos fármacos o qué debo tomar en cuenta si los doy juntos, ¿no? Eh, y la razón es porque si no me acuerdo de esto, me estoy olvidando de la variabilidad que se da al tomar estos dos juntos, estos fármacos juntos, ¿no? Entonces, fíjense, la coadministración, ¿no? De ciertos anticonvulsivantes como la carbamazepina, eslicarbazepina o carbamazepina, fenobarbital, fentoína, primidona, ¿no? Reducen la eficacia de los anticonceptivos hormonales, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en las anormalidades menstruales que se darían en los pacientes, en los sangrados, en la menorrea irregular, ¿no? O en la incidencia de embarazos, pues no deseados, ¿no? Si tú estás utilizando anticonceptivos hormonales porque no quieres quedar embarazada todavía, o sea, la pareja no quiere quedar todavía en gestación, ¿no? Bueno, como los anticonceptivantes puede quedar en gestación porque, ¿no? En este caso, el anticonvulsivante, ¿no? Va a interactuar, ¿no? Eh, teniendo un efecto directo en las enzimas del metabolismo CYP-beta4, ¿no? Entonces aumenta la actividad del CYP-beta4 y esto, ¿no? El levonorgestrel es metabolizado por el 3 a 4. Por lo tanto, va a reducir la actividad, ¿no? De levonorgestrel, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Digamos, eh, entonces el fármaco anticonceptivo que estamos utilizando va a ser menos eficaz y va a haber esa variabilidad a la que hacemos referencia, ¿no? Por ejemplo, también los alimentos pueden interferir, claro, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene usted levonorgestrel con alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjese, ¿no? Este es clásico, ¿no? Con el jugo de toronja, ¿no? Es un clásico inhibidor, ¿no? Inhibidor de CYP3A4, ¿no? Pero también este puede alterar la actividad de neono. Este, ¿Ya? Muy bien. Fíjese acá, ¿no? Para cambiar de medicamentos, por ejemplo, también esto es común de repente, espero que se acuerden de verdad, ¿no? O sea, los anticoagulantes, por ejemplo, ¿no? Como la warfarina, ¿no? Y los AINES conjuntamente, es clásico que se les enseña que no debería utilizar esas combinaciones. Por varias razones, ¿no? Una es la interacción a nivel de la albúmina, ¿no? Ambas compiten por la albúmina, entonces pueden desplazarse una de la otra, ¿no? Miren, el Interaction Shaker, acá les pongo el Interaction Shaker del Medscape, por ejemplo, ¿no? Y al lado también está lo mismo el Draxco, ¿no? Fíjense, ya te menciona, ¿no? Que esta combinación, ¿no? De diclofenaco con warfarina, ¿no? Va a devenir, ¿no? En una interacción farmacodinámica en este caso, ¿no? Porque incrementa el efecto farmacodinámico, se sinergiza, ¿no? El efecto anticoagulante, el efecto antiplaquetario, ¿no? Entonces, esto, por lo tanto, devendría en mayor incremento de los efectos anticoagulantes de la warfarina, ¿no? Entonces, ahí podemos ver hemorragia, ¿no? Entonces, lo mismo te menciona en el portal de drugs.com, ¿no? Por ejemplo, la warfarina y los alimentos, ¿no? También, o sea, si usted utiliza warfarina, ¿no? Y usted come más alimentos ricos en vitamina K, ¿no? Va a antagonizar el efecto de la warfarina, ¿no? Y si antagoniza el efecto, ¿para qué utiliza warfarina? Para mantenerte anticoagulado. Quiere decir que atrás de eso, ¿no? Atrás de eso hay una razón en la cual tú estás más propenso a la procoagulación o la protrombosis, ¿no? Puede usted que la procoagulación o la protrombosis, ¿no? Se asocia a eventos isquémicos, cardiovasculares, etc., ¿no? Entonces, fíjese usted, ¿no? Hay pacientes que tienen que estar anticoagulados de por vida, ¿no? Entonces, si usted no toma en cuenta esto, ¿no? Entonces, va a haber variabilidad en la respuesta a la warfarina, ¿no? Entonces, si usted usa warfarina y come alimentos ricos en vitamina K, va a antagonizar a la warfarina. Entonces, va a perder su efecto, ¿correcto? Y la lista es larga, pues, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hígado de mamíferos, brócoli, ¿no? Verduras de colores verdes, por decirlo así, la lechuga, ¿no? Soya, espinaca,
¿no? Espárragos, entre otros, ¿ya? La lista es larga, créanme, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en el paciente. Queremos controlar, ¿no? La variabilidad, ¿no? O con etanol, fíjense, ¿no? O sea, esto es común, los pacientes, sí, no, pero es una reunión pequeña nomás, no voy a tomar mucho, ¿no? Entonces, mentira, pues, ¿no? Pues cuando sales a tomar, toma, pues. Entonces, también, ¿no? Con etanol va a incrementar, ¿no? El estado de hipotrompinemia, ¿no? Entonces, tampoco sería bueno utilizarlo con alcohol, ¿ya? Ok. Y por último, ¿no? Para cerrar esta parte de interacciones, les decía que hasta con las plantas medicinales que a veces la población y muchos médicos también la consideran como naturales y por lo tanto inocuas, ¿no? Eso es una falsedad, ¿ya? Y fíjense tanto así que ya en estos aplicativos, estos recursos que son para orientación médica netamente alopática, ya incluyen ya en su database, ¿no? A plantas medicinales. Fíjense acá, por ejemplo, el clopidogrel, que es un antiplaquetario, bastante utilizado en la actualidad también, combinado con ginkgo biloba. Entonces, igual, la interacción acá es de sinergismo, ¿no? Aumentan el efecto antiplaquetario, mayor probabilidad de sangrado, pues, ¿ya? Inclusive es tanto la información en relación a esto de que se sabe cómo el ginkgo biloba incrementaría el efecto anticoagulante, ¿no? Tanto de warfarina o de ciertos antiplaquetarios, como el ácido salicílico, clopidogrel, ¿no? Entonces, deberían evitarse el uso conjunto de estos dos compuestos, ¿no? Esta planta medicinal con estos anticoagulantes y antiplaquetarios, ¿no? Entonces, yo los invito a que tomen en cuenta los recursos que tienen para ir hacia la búsqueda de las interacciones y tomarlas en cuenta en su prescripción y con ello puedan ustedes controlar la variabilidad, ¿no? O detectarla, ¿no? Y corregirla, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes tienen el acceso a Clínica Team, ¿no? En el cual hay un recurso que se llama ficha de medicamento, donde el cual también te hablan de interacciones. Tienen el Up2Date, que tiene el recurso del léxico, que también es una metabase que te permite hacer una combinación de fármacos y ver qué tipo de interacción existe. Lo mismo con el Interaction Checker del Netscape, del DrugHome y del webmed.com y también del DrugsBank, ¿no? También tiene un Interaction Checker y todos son de acceso libre, ¿no? Los que son pagados son los de Clinical Case y del Lexicon, pero ustedes sí lo tienen acceso por la biblioteca de la facultad, ¿ya? Ok, entonces ya hemos cubierto patologías, edad, interacciones, gestación, altitud, manufactura de medicamento y vamos a cerrar esta sesión con los polimorfismos genéticos y la variabilidad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la presentación del resultado del proyecto genoma humano, ¿no? Se proyectó que el genoma estaría más implicado en la respuesta a los fármacos, ¿no? Y entre los resultados de este estudio del proyecto genoma humano, ¿no? Resulta que 0.1% de nuestro material genético, ¿no? Es lo que nos hace diferente y 99.9% de nuestro material genético es idéntico, ¿no? Pero ese 0.1%, ¿no? Corresponde a 3 por 10 elevado a las 6 billones de pares de bases, ¿no? Y corresponden a mutaciones que están ampliamente distribuidas a lo largo del genoma, ¿no? Y con eso, ¿no? El genoma estaría más implicado, ¿no? De lo que creíamos, tanto en enfermedades como en muchos otros aspectos, como en la respuesta a los fármacos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el mismo año 2003 sale un inicio publicado el resultado del proyecto genoma humano, New England Journal of Medicine saca también un position paper, ¿no? Relacionado a la respuesta a los fármacos y los determinantes genéticos, ¿no? Entonces aquí justamente se pone en contexto el hecho de tener la presencia de mutaciones genéticas en proteínas o en genes relacionados al metabolismo y en genes relacionados al receptor farmacológico y cómo este influiría, ¿no? En la mayor toxicidad y en la menor eficacia del fármaco, ¿no? O sea, si hay presencia de mutaciones en un gen relacionado al metabolismo, ¿no? Esto podría aumentar la constitución del fármaco, ¿no? Si hay presencia de mutaciones en algún receptor farmacológico, esto podría disminuir la eficacia del fármaco, ¿no? Si ambas cosas están presentes, la toxicidad será máxima y la eficacia será mínima, ¿no? Y eso era lo que se ponía en el contexto, ¿no?
de lo que se tendría que venir explorando hasta la actualidad, ¿no? Y eso es lo que se ha venido reconociendo, ¿no? Entonces, a partir de estas mutaciones que están diseminadas en el genoma, ¿no? Se ha venido encontrando ya relación de mutaciones en genes relacionados a los fármacos, ¿no? Por ejemplo, aquí el gen ABCB1, que es un gen que codifica para la glicoproteína P, ¿no? Se asocia al menor efecto de Sartron, que es un antiemético, y más bien todo lo contrario, causa paradójicamente emesis, ¿no? Simvastatina, por ejemplo, ¿no? Que es metabolizado por el 12-9, ¿no? Las variantes genéticas en el 12-9 van a generar que esta enzima metabolice más lento, ¿no? Y por lo tanto se asocia esto a miopatía con la simvastatina, que son empleadas para la lipidemia, ¿no? Por ejemplo, la mutación asterisco 1 en el gen de antígenos leucocitarios se asocia al síndrome de Stevens-Johnson por carbamazepina, ¿no? Por ejemplo, las mutaciones en el gen 2D6 y en el gen OPMR1, ¿no? Gen 2D6 para la enzima citocromo P450 2D6 para el metabolismo del fármaco, y gen OPMR1, gen que codifica para el receptor de morfina tipo 1 o MOR1 o MU, ¿no? La mutación genera un cambio en el receptor en el cual la interacción con el opioide es menor, ¿no? Ambas mutaciones presentes, ¿no? Una en un gen del metabolismo y una en el gen del receptor opioideo, ¿no? Se asocian a, por ejemplo, a síndrome de abstinencia por tramadol. ¿Por qué es importante eso, no? Porque cuando salió tramadol también salió como el opioide, ¿no? Que iba a estar el centro de justamente este síndrome de abstinencia y dependencia que se dan con los opioides, ¿no? Bueno, salió así, pero en el tiempo se cayó esa relación y hoy sabemos que esa relación se cayó a causa de estas mutaciones presentes en el genoma humano, ¿no? Y así podríamos ir hablando para cada caso, no hay infinidad, solo que ahora, ¿no? Esto ya pasó la barrera de demostrar esa relación, y por ejemplo acá con el NAT2, ¿no? Este es la isonacida y este es la enzima de metabolismo de la isonacida del NAT2, ¿no? Fíjense que la isonacida pasa a acetilizonacida, ¿no? Y de aquí pasa a acetilhidracina, ¿no? Lo mismo por acá, hidracina. Estos son metabolitos hepatotóxicos, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber más hidracina, ¿no? O acetilhidracina? Cuando la enzima NAT2 funcione más lento, ¿no? Entonces, ¿y cuándo funciona más lento la enzima NAT2? Cuando en el gen NAT2 existen mutaciones que justamente predicen, ¿no? Esa velocidad con que va a metabolizarse, ¿no? Y esa relación, ¿no? Ya está demostrada hasta en metanálisis, ¿no? Este es el último metanálisis desde el año 2022, ¿no? En que se demuestra la relación de la polimorfismo del gen NAT2, que es de la enzima N-acetiltransferasa, ¿no? Y el incremento de la hepatotoxicidad inducida por la tuberculosis, en especial por lesionacida, ¿no? Entonces, es un tema demostrado, ¿no? Pero digamos que en el marco de todo esto, ¿no? Digamos, la intención es que utilicemos, ¿no? el conocimiento genómico y genómico en relación a los farmacogenes, ¿no? Para tener un medicamento correcto, una dosis correcta, darlo a la persona correcta en el momento correcto. Bueno, en realidad, sin saber, sin tener en cuenta eso, hacemos uso de todos los demás juicios de valor para hacerlo así, ¿no? Pero digamos que este sería un juicio de valor que se suma a los anteriores que venimos hablando, ¿no? Para controlar la variabilidad, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Lo importante es que hay acumulación de conocimiento, ¿no? Y que nos lleva al punto de tener en la actualidad guías clínicas para implementación de la farmacopea. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar las guías clínicas en este portal del PharmaGKB, ¿no? Yo los invito a revisar, ¿no? Y ustedes van a encontrar guías clínicas, ¿correcto? Van a encontrar mucha información relacionada a farmacogenómica, ¿no? Para qué se utiliza, ¿no? Y van a encontrar inclusive, miren, ¿no? Miren, miren el nivel de información que te presentan, ¿no? Estas son todas las guías clínicas que ha elaborado este consorcio de implementación de farmacogenética clínica, ¿no? Este es americano, y este grupo de trabajo de farmacogenética Dutch, alemán, ¿no? ¿Correcto? Entonces, fíjense, ¿no? Norteamericanos, alemanes, trabajando para implementar guías clínicas, ¿no? Y dentro de las guías clínicas que se han venido
intentando, ¿no?, implementar a partir del conocimiento de estas variantes genéticas presentes que se han venido estudiando, ¿no? Fíjense acá lo que dice, ¿no? Lo que está en gris, ¿no?, serían las que ya no tienen recomendación, ¿no? Quiere decir que este conocimiento que parecía ser la panacea, ¿no?, tampoco es que funciona al 100%, pero para los que funcionan, sí nos da un juicio de valor más para poder controlar la gravedad de respuesta al fármaco. Entonces, fíjense lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería un pantallazo también son 193 fármacos, ¿no?, con guías clínicas, ¿ya? Sea de las americanas, de las alemanas y de otras inclusive, ¿ya? Entonces, para poner en contexto, ¿no?, vamos a hablarles un poquito de los últimos 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, esta de guía clínica farmacogenética para la dosificación de los antidepresivos tríciclicos a partir, ¿no?, de la genotipificación, es decir, del estudio de las variantes genéticas en el gen 2D6 y EPI2D6 y EPI2D19, ¿no? Entonces, para esto ellos te ponen, esta guía clínica es un documento, que son guías clínicas que además son de acceso libre, ¿no? Esa es la intención de estos consorcios de implementación, ¿no? Y que son constantemente actualizables, ¿no? Esa es la otra parte interesante, ¿no? Es decir, acceso abierto, actualizable y por proceso por pares, o sea, por lo tanto, no son hechas de manera arbitraria, ¿no?, sino bajo una metodología basada en la evidencia, además, ¿ya? Muy bien, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, usted va a encontrar en estos documentos, se va a orientar en todo sentido, ¿no? Entonces te presentan la ruta del metabolismo del antidepresivo tricíclico. Fíjese usted, esta es la mitriptilina, ¿no? Este es lo que pasa cuando la enzima 2T9 actúa sobre la mitriptilina, se convierte en nortriptilina, ¿no? La mitriptilina y nortriptilina son metabolitos activos, ¿no? Y aquí la mitriptilina, por esta ruta, por acción del 2D6, se convierte en 10-hidroxiamitriptilina. Y la nortriptilina, por acción del 2D6, se convierte en 10-hidroxinortriptilina. Ambos metabolitos secundarios, ¿no?, son inactivos. Por lo tanto, aquí pierden su efecto, ¿correcto? Bueno, entonces la guía te orienta en relación al punto donde te va a dar la aplicación de la farmacogenética, ¿no? Te explica también los diferentes metabolitos, no solamente para la mitriptilina, sino para todo el resto de los antidepresivos de la familia, ¿no? Y asimismo, ¿no?, te muestra la relación de los efectos adversos de estos antidepresivos en relación al metabolito, a la mitriptilina como basal, como a los metabolitos, ¿no?, la nortriptilina y a la hidroxiamitriptilina y a la hidroxianotriptilina, ¿no? Fíjese, ¿no?, la asociación de los metabolitos inactivos desde el punto de vista de inactivos para ser antidepresivos, pero se convertirían en activos como cardiotóxicos. Fíjese ustedes, ¿no? Entonces nosotros cuando estudiamos antidepresivos estudiamos de manera general, ¿no? Pero acá es mucho más específico, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste la aplicación finalmente, ¿no? ¿Cómo ayudaría a ajustar, ¿no?, la variabilidad, ¿no? En principio es reconocer, ¿no? Estos son, por ejemplo, usted ve acá estos que están acá, como dicen, diplotipos, estos serían las variantes genéticas, ¿no?, que estarían implicadas, por ejemplo, ¿no?, la presencia de estas variantes significarían que el individuo, ¿no?, genotipificado sería un metabolizador ultra rápido, ¿no? Quiere decir que esa persona, su enzima 2D6 va a trabajar demasiado rápido, ¿no? Y en el otro extremo, por ejemplo, aquí, ¿no?, usted puede ver las personas que tienen estas variantes genéticas, ¿no?, van a ser metabolizadoras lentas o pobres. Entonces, las personas van a metabolizar súper lento, ¿no? Ok, en base a eso, ¿no?, esto es para el caso del 2D6, ¿no? Y este de acá sería para el caso del 2D9. Estas serían las variantes que se aplicarían para el metabolizador ultra rápido 12-9, y aquí abajo las variantes que se aplicarían para el metabolizador lento 12-9. ¿Cómo se aplica esto desde el punto de vista ya clínico, ¿no? Pues fíjense ustedes acá, ¿no?, el metabolizador ultra rápido, que lo podemos diagnosticar haciendo el análisis genético, ¿no?, y predecir, por ejemplo, su respuesta cinética, ¿no? El metabolizador ultra rápido, ¿no? Fíjense usted acá, ¿cuál es la implicancia? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta persona va a incrementar el metabolismo de los depresivos cíclicos, y esto va a llegar, ¿no?, a que se pierdan los compuestos activos, ¿no?, comparados con un metabolizador normal, ¿no? Por tanto, vamos a ver menores
concentraciones plasmáticas de la droga activa, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esto va a ser un aumento de la probabilidad de la falla en la farmacoterapia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dice, evitemos el uso del antidepresivo por la potencial pérdida de eficacia, ¿no? Consideremos una droga alternativa que no sea metabolizada por 2B6, ¿no? Y si se va a continuar con los tricíclicos, hacerlo con ciertas consideraciones de cuidado, ¿no? Aumentar la dosis de inicio, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Monitorizarlo, ¿no? Entonces, cuando lo vamos a monitorizar, tendríamos que estar tomando muestras sanguíneas, midiendo en plasma constantemente para ver si estamos en los rangos terapéuticos. Eso hace que se complique mucho más todo, ¿no? Pero lo importante acá es que fíjense usted el nivel de recomendación, ¿no? Aquí está lo que denominamos la medicina basada en evidencia, ¿no? Es fuerte en este caso, ¿ya? Y en el caso de la recomendación para otros tricíclicos, sería una recomendación opcional, ¿no? En el otro extremo vemos a los estabilizadores lentos por el 2D6. Nuevamente, podemos detectarlos en el análisis molecular fenotípico, ¿no? Aquí, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a reducir el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Se va a tener más altas concentraciones, ¿no? De las drogas activas y por lo tanto la probabilidad de los efectos adversos va a ser mayor, ¿no? ¿Cuál es la recomendación terapéutica aquí? Evitar el uso de estos antidepresivos tricíclicos por el potencial presencia de efectos adversos, ¿no? Considerar una droga alternativa que no sea metabolizada por el 16 y si se va a utilizar, hacerlo con el cuidado de disminuir al 50% la dosis de inicio, ¿no? Y bueno, por lo tanto también hacer monitoreo, ¿no? Igualmente, la recomendación es fuerte. ¿Y qué hay en relación al 12-9? En relación al 12-19, perdón, ¿no? Igualmente, el metabolizador de rápido estaría, digamos, incrementando el metabolismo de estos antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y bueno, ¿no? Tendríamos mayor probabilidad de efectos adversos, ¿no? En esta persona metabolizadora rápida, ultra rápida por el 12-19, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Evitar también el uso de este antidepresivo, ¿no? Y si se va a utilizar, ¿no? Se debe considerar reducción de dosis, ¿ya? En el caso del lento, ¿no? Igualmente la recomendación es evitarla, ¿ya? Bueno, fíjense, ¿no? Como les decía, son cerca de 200 y tantas guías clínicas, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo el pantallazo relacionado a las reacciones dermatológicas, cutáneas, mucocutáneas de la carbamazepina en relación al fenotipo o al gen de antígenos leucocytores humanos para que tengan en cuenta también la recomendación según la variante genética presente, ¿no? También les dejo acá lo mismo para las estatinas, ¿no? Y la predicción de la respuesta en relación a la consideración de las variantes genéticas de los genes SLC0B1, ABCG2 y el CIP12-9, ¿no? Los dos primeros son genes relacionados a transportadores de fármacos en las membranas y el 12-9 es una enzima de metabolismo, ¿no? Aquí le dejo de la fluvastatina con el 12-9 y asimismo, para finalizar, les dejo también este tutorial de YouTube, el cual les explica una por una, ¿no? Las guías clínicas actuales y validadas, ¿no? Cómo se debe aplicar y qué es lo que se debe tomar en consideración para cada una de ellas, ¿no? Son resúmenes, ¿no? De las guías clínicas que tienen, pues, no sé, 20, 30, 50, 100 páginas, ¿no? Aquí son resúmenes, ¿no? Que creo que pueden empezar con eso y luego pues leer con mucho más ahínco las guías clínicas, ¿no? Los test genéticos están disponibles desde hace mucho tiempo, ¿no? En la actualidad te mandan un tubito para que te hagas un chupado, ¿no? Tu salida prácticamente la pones en el tubito y la mandas por DHL y te mandan por correo tu resultado, ¿no? En la actualidad así están las cosas, ¿no? Pero antes de terminar, solamente quiero decirles, ¿no? Que también, ¿no? A la par de que creció esto que es súper aplicado, ¿no? También creció la investigación en relación a estos mismos genes y sus mutaciones en relación a las diferentes poblaciones, ¿no? Y lo que se ve, ¿no? Es que
Según la población estudiada, también las variantes estudiadas varían, ¿no? Entonces, la mayoría de los estudios y los análisis de diagnóstico molecular para estas variantes genéticas que nos explicarían la variabilidad y nos ayudarían a ajustar la variabilidad de estos fármacos, están hechos en base a los estudios realizados en poblaciones europeas, americanas, que es donde más pues, ha habido investigación, ¿no? Y aquí en el Perú, ¿no? Digamos, hay digamos, una investigación latinoamericana importante, ¿no? Que ha venido demostrando la variabilidad del nativo americano, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros somos una etnia completamente distinta a la europea, a la americana, ¿no? A la asiática, ¿no? Y eso nos hace distintos genómicamente. Entonces, por lo tanto, es probable que muchos de estos diagnósticos moleculares que se hacen formalmente, ¿no? Puedan también significar acá, ¿no? Frente a un testeo, ¿no? La posibilidad de falsos positivos, ¿no? O falsos negativos también, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, les muestro algunos estudios de genes relacionados al metabolismo de fármacos, ¿no? En poblaciones peruanas, en el cual justamente se ve o que hay nuevas mutaciones, o que las mutaciones infrecuentes son más frecuentes, ¿no? En esta población peruana, ¿no? Esto, por ejemplo, como el caso del NAT2, ¿no? Aquí hay una publicación del gen ABC1 o MDR1 que codifica para la lipoproteína P, ¿no? Que usted cómo varía según las poblaciones peruanas estudiadas, ¿no? Aquí para el caso del 12-9, ¿no? Que también lo hemos estudiado en las poblaciones peruanas, ¿no? Y bueno, entonces evidentemente eso significa que es necesario tener un perfil farmacogenómico peruano, ¿no? Que también es algo que estamos haciendo aquí en la facultad, ¿no? Aquí solo un panel de genes que venimos estudiando, ¿no? Genes de receptores farmacológicos, genes de enzimas del metabolismo del fármaco, genes relacionados al transporte de fármaco a través de membranas, ¿no? Estos son algunos resultados. Las publicaciones que han visto hacen parte del emprendimiento de estas investigaciones que ya son de larga data, ¿no? Aquí tienen algunos resultados acumulados de los diferentes genes que venimos mencionando, ¿no? Y que poco a poco están generando las publicaciones correspondientes y la evidencia, ¿no? Claro, en este caso son de poblaciones peruanas, ¿no? Tenemos que dar el paso de implementar las guías clínicas que acabamos de ver, o sea, ya ir a pacientes e implementar. Aquello que ya es conocido, implementémoslo, ¿no? Y si encontramos nuevas mutaciones, pues hagamos la validación de esta e implementémosla también clínicamente hablando, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Hemos hecho un recorrido de la variabilidad, la respuesta a los fármacos, hemos tratado de explorar los diferentes aspectos que ya son conocidos y cómo nos sirven para controlar esta variabilidad, ¿no? Que se refleja en la respuesta adversa o en la no respuesta de los fármacos en eficacia, ¿no? Entonces, sí es posible controlar, ¿no? Hay más recursos en la actualidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, no aparece la altitud, nosotros hemos hablado de eso, no aparece tampoco la manufactura de los fármacos, hemos hablado de eso, ¿no? Este es un gráfico del libro de Burma, que es un clásico libro de farmacología y terapéutica, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias y espero que les sea de mucha utilidad.